Imagina tener la llave maestra del universo. Una única ecuación tan elegante, tan profunda, que podría desvelar todos los misterios desde la partícula cuántica más pequeña hasta la galaxia más grande. Einstein pasó las últimas décadas de su vida buscándola. Stephen Hawking la llamó el santo grial de la física. Y hoy, las mentes más brillantes de la ciencia compiten por descubrir lo que podría ser el avance más importante de la historia de la humanidad. La llamamos la teoría del todo, y está más cerca de lo que podrías pensar. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, la realidad se rige por fuerzas tan fundamentalmente diferentes que bien podrían existir en universos separados. La gravedad mantiene tus pies en el suelo, mientras que las fuerzas electromagnéticas iluminan tu pantalla. En lo profundo de los núcleos atómicos, la fuerza fuerte une los protones, mientras que la fuerza débil desencadena la desintegración radiactiva. Estas cuatro fuerzas fundamentales han dado forma a todo lo que existe. Sin embargo, operan con reglas completamente diferentes, siguen matemáticas distintas y parecen totalmente incompatibles entre sí. Pero esto es lo que te dejará boquiabierto. Oculta bajo este aparente caos yace una verdad más profunda que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la existencia misma. Los científicos están descubriendo que estas fuerzas aparentemente no relacionadas podrían ser en realidad diferentes caras de una única realidad unificada. Y cuando finalmente descifremos ese código, no solo entenderemos cómo funciona el universo, entenderemos por qué funciona. En esta inmersión profunda en la mayor búsqueda de la física moderna, vamos a explorar las teorías alucinantes que podrían unir toda la realidad en un único marco elegante. Viajaremos a través de 11 dimensiones que no puedes ver, investigaremos partículas que existen en múltiples lugares simultáneamente y descubriremos por qué algunas de las personas más inteligentes que han existido creen que vivimos dentro de un holograma. Ahora prepárense. Comenzamos, pero esto es lo que lo hace verdaderamente extraordinario. No estamos hablando solo de matemáticas abstractas o curiosidades teóricas. El descubrimiento de una teoría unificada podría revolucionar la tecnología de maneras que harían que Internet pareciera primitivo. Podríamos aprovechar la energía del propio espacio vacío, manipular la gravedad como manipulamos la electricidad y potencialmente desvelar los secretos del viaje en el tiempo. Las implicaciones son tan asombrosas que rozan la ciencia ficción. Excepto que la ciencia es real y el avance podría ocurrir en nuestra vida. La historia comienza con un problema que ha atormentado a la física durante más de un siglo. Tenemos dos teorías increíblemente exitosas que describen la realidad con una precisión asombrosa, pero son completamente incompatibles entre sí. Es como tener dos mapas perfectos del mismo territorio que muestran paisajes completamente diferentes. Por un lado tenemos la relatividad general de Einstein, la teoría que describe la gravedad y la estructura a gran escala del universo. Esta teoría nos dice que los objetos masivos deforman el tejido del espacio y el tiempo, creando lo que experimentamos como atracción gravitacional. Ha sido probada innumerables veces y se ha demostrado que es correcta con una precisión extraordinaria. Cuando los satélites GPS orbitan la Tierra, tienen que tener en cuenta los efectos relativistas o tu navegación se desviaría por millas. Los relojes de esos satélites, que se mueven más rápido y en un campo gravitacional más débil que nosotros, avanzan a un ritmo ligeramente diferente. Sin las correcciones de la relatividad general, todo el sistema de posicionamiento global acumularía errores de unos 10 kilómetros cada día. La teoría no es solo una idea abstracta, es una necesidad práctica de ingeniería para nuestro mundo moderno. Cuando los astrónomos detectan ondas gravitacionales de agujeros negros en colisión a cientos de millones de años luz de distancia, están viendo las ecuaciones de Einstein desarrollarse a escala cósmica.
Esas ondulaciones en el espacio-tiempo predichas por Einstein, un siglo antes de que pudiéramos construir instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectarlas, coinciden con las formas de onda teóricas con una fidelidad asombrosa. La relatividad general describe un universo de curvas gráciles y caminos deterministas, un ballet cósmico coreografiado por la masa y la energía. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica, la teoría que gobierna el mundo microscópico de los átomos y las partículas subatómicas. Esta teoría revela una realidad tan extraña que desafía el sentido común. Las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se observan una superposición fantasmal de posibilidades. Pueden estar entrelazadas a través de vastas distancias, influyéndose mutuamente instantáneamente, de una manera que Einstein famosamente llamó acción fantasmal a distancia. Pueden atravesar barreras que deberían ser imposibles de cruzar, un salto cuántico que permite que ocurra la fusión en el núcleo de nuestro Sol y hace posible la electrónica moderna. Sin embargo, esta extraña teoría nos ha dado láseres, computadoras, máquinas de resonancia magnética y un sinfín de otras tecnologías que definen la vida moderna. Cada microchip en cada dispositivo que posees es un testimonio de nuestro dominio sobre el mundo cuántico, un mundo construido sobre la probabilidad, la incertidumbre y el papel fundamental del observador. Ambas teorías funcionan perfectamente dentro de sus propios dominios. La relatividad general es el rey indiscutible de lo grande, lo cósmico el reino de los planetas, las estrellas y las galaxias. La mecánica cuántica es la reina inexpugnable de lo pequeño, lo subatómico, el mundo de los electrones, los quarks y los fotones. El problema es que dan descripciones completamente diferentes de la realidad en su nivel más fundamental. La relatividad general describe un espacio-tiempo liso y continuo, donde todo es determinista y predecible. Si conoces las condiciones iniciales, puedes en principio calcular el futuro con una precisión perfecta. Es un universo de certeza geométrica. La mecánica cuántica describe una realidad granulada y probabilística, donde la incertidumbre está integrada en el tejido mismo de la existencia. Nunca puedes conocer con precisión tanto la posición como el momento de una partícula. El futuro no es un único camino, sino un espectro de probabilidades, y el universo solo elige un resultado cuando se realiza una medición. Es un universo de azar cuántico. Esta incompatibilidad se vuelve catastrófica cuando intentamos entender situaciones en las que ambas teorías deberían aplicarse. ¿Qué sucede dentro de un agujero negro donde la masa de una estrella se aplasta en un volumen más pequeño que un átomo, creando fuerzas gravitacionales tan intensas que los efectos cuánticos no pueden ser ignorados? La relatividad general predice una singularidad, un punto de densidad infinita, donde sus propias ecuaciones se rompen. La mecánica cuántica sugiere que el infinito es una señal de que una teoría está equivocada, que algo debe evitar este colapso final. No pueden estar ambas en lo cierto. ¿Qué ocurrió en los primeros momentos después del Big Bang, cuando todo el universo observable estaba comprimido a un tamaño mucho más pequeño que un solo protón? Las energías y densidades eran tan extremas que la gravedad cuántica debe haber sido la fuerza dominante. Sin embargo, nuestras teorías no ofrecen una descripción coherente de ese estado primordial. ¿Cómo se comporta la propia gravedad cuando nos acercamos a las distancias más pequeñas posibles? La escala de Planck, donde las fluctuaciones cuánticas lo dominan todo. Se convierte el propio espacio-tiempo en una espuma hirviente de posibilidades cuánticas. Estas preguntas no tienen respuesta porque nuestras dos mejores teorías dan resultados contradictorios. Es como tratar de resolver un rompecabezas donde la mitad de las piezas provienen de una imagen y la otra mitad de una imagen completamente diferente. Algo fundamental falta en nuestra comprensión de la realidad.
La búsqueda de una teoría unificada comenzó casi inmediatamente después de que se descubrieran estas incompatibilidades. El propio Einstein pasó los últimos 30 años de su vida intentando desarrollar una teoría de campo unificado que fusionara la gravedad con el electromagnetismo, las dos únicas fuerzas que conocía durante gran parte de su carrera. Llenó cuaderno tras cuaderno de ecuaciones, explorando cada camino matemático que podía imaginar, impulsado por la profunda creencia de que el universo en su nivel más profundo debe ser simple y elegante, pero trabajaba sin conocimiento de las fuerzas nucleares fuerte y débil que apenas comenzaban a entenderse. También era profundamente escéptico sobre la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, una teoría que había ayudado a crear, pero cuyas implicaciones nunca pudo aceptar por completo. Otros brillantes físicos aceptaron el desafío. Descubrieron, en un logro monumental de la física del siglo XX, que la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil eran en realidad diferentes aspectos de una única fuerza electrodébil. Este avance, que ganó múltiples premios Nobel, demostró que la unificación era posible. Mostró que fuerzas que parecen completamente diferentes en nuestro mundo de baja energía pueden fusionarse en una única fuerza más fundamental a energías más altas, como el agua y el hielo se vuelven indistinguibles a altas temperaturas. Luego los teóricos mostraron cómo la fuerza electrodébil podría unificarse con la fuerza nuclear fuerte en lo que se llaman teorías de gran unificación o GUT. En estas teorías, a las energías increíblemente altas que existían justo después del Big Bang, 3 de las 4 fuerzas fundamentales habrían estado unidas. Protones, electrones y todos sus primos habrían sido intercambiables diferentes estados de un único tipo primordial de partícula. Pero la gravedad permaneció obstinadamente separada, la extraña, el fantasma en el festín de la unificación. Cada intento de cuantizar la gravedad, de describirla usando el lenguaje de la mecánica cuántica, conducía a desastres matemáticos. Las ecuaciones producían respuestas infinitas donde se necesitaban respuestas finitas. La teoría se rompía en las escalas más pequeñas, el mismo lugar donde se suponía que debía dar respuestas. Parecía como si la gravedad simplemente se negara a jugar según las reglas cuánticas que gobernaban el resto del universo. Aquí es donde nuestra historia da un giro dramático hacia lo verdaderamente extraordinario. En las décadas de los 60 y 70, los físicos comenzaron a explorar una idea radicalmente nueva. ¿Y si los bloques de construcción fundamentales de la realidad no fueran partículas puntuales, sino cuerdas diminutas y vibrantes? Estas cuerdas serían increíblemente pequeñas, de unos 10 elevado a menos 35 metros de longitud. Eso es tan pequeño que si escalaras una cuerda al tamaño de un átomo sería del tamaño del sistema solar. Diferentes patrones de vibración de estas cuerdas corresponderían a diferentes partículas. Al igual que una cuerda de violín puede vibrar en diferentes modos para producir diferentes notas musicales, estas cuerdas fundamentales podrían vibrar en diferentes patrones para producir electrones, quarks, fotones y todas las demás partículas que observamos en la naturaleza. El universo, desde este punto de vista, es una sinfonía cósmica, y las leyes de la física son las reglas de la armonía. Esta idea parecía casi absurdamente especulativa al principio, pero a medida que los físicos desarrollaban las matemáticas, hicieron un descubrimiento asombroso. La teoría de cuerdas incluía automáticamente la gravedad. Cuando calcularon cómo interactuarían estas cuerdas vibrantes, uno de los patrones de vibración correspondía naturalmente al gravitón, la partícula hipotética que transporta la fuerza gravitacional. Por primera vez, un único marco teórico podía describir las 4 fuerzas fundamentales. La gravedad no estaba siendo forzada a entrar en la mecánica cuántica contra su voluntad. Surgió naturalmente de la teoría, como una nota musical que aparece automáticamente cuando estudias las matemáticas de las cuerdas vibrantes. Pero la teoría de cuerdas
exigía un precio extraordinario por esta unificación. Las matemáticas solo funcionaban de manera consistente en un número específico de dimensiones, no las 3 dimensiones del espacio más una del tiempo que experimentamos, sino 10 u 11 dimensiones en total. La teoría requería 7 u 8 dimensiones espaciales adicionales, más allá de las 3 que podemos ver. ¿Dónde se esconden estas dimensiones adicionales? Según la teoría de cuerdas, están enrolladas en cada punto del espacio, compactadas tan pequeñas que no podemos detectarlas directamente. Imagina mirar una manguera de jardín desde lejos. Parece una línea unidimensional, pero acércate más y descubrirás que tiene una dimensión circular adicional envuelta alrededor de su longitud. La teoría de cuerdas sugiere que nuestro familiar espacio tridimensional podría ser como esa manguera de jardín, con dimensiones adicionales enrolladas a escalas demasiado pequeñas para que las percibamos. La geometría de estas dimensiones ocultas determinaría las propiedades de las partículas y las fuerzas que observamos en nuestro mundo tridimensional. Diferentes formas de enrollar las dimensiones extra. Diferentes formas para este pequeño espacio multidimensional, conocido como una variedad de Calabi-Yau, producirían una física diferente. Algunas configuraciones podrían darnos un universo con las partículas y las fuerzas que conocemos. Otras podrían producir realidades completamente diferentes, con diferentes tipos de materia y energía. Esto llevó a lo que los físicos llaman el problema del paisaje. La teoría de cuerdas no predice un único universo. En cambio, permite un enorme número de universos posibles, quizás 10 elevado a 500 configuraciones diferentes. Cada uno tendría diferentes leyes físicas, diferentes partículas, diferentes valores para constantes fundamentales como la fuerza de la gravedad o la masa del electrón. Los críticos argumentaron que esto hacía que la teoría de cuerdas no fuera científica. ¿Cómo puedes probar una teoría que predice casi todas las posibilidades imaginables? Los partidarios respondieron que esto podría explicar por qué nuestro universo tiene las propiedades que tiene. Quizás vivimos en solo un bolsillo de un vasto multiverso, donde cada posible configuración de la teoría de cuerdas se desarrolla en diferentes regiones del espacio. Nos encontramos en este universo en particular, con sus constantes aparentemente afinadas, por la misma razón que nos encontramos en un planeta que puede albergar vida en todos los demás lugares. No estaríamos aquí para hacer la pregunta. Pero las implicaciones más radicales de la teoría de cuerdas aún estaban por descubrirse. A medida que los físicos profundizaban en las matemáticas, descubrieron conexiones tan profundas que desafiaron nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la propia realidad. El avance vino de una dirección inesperada. Mientras estudiaban los agujeros negros a través de la lente de la teoría de cuerdas, los físicos descubrieron algo que debería haber sido imposible. Descubrieron que toda la información sobre todo lo que cae en un agujero negro, cada estrella, cada planeta, cada átomo, podría codificarse en su superficie bidimensional, el horizonte de sucesos. Cada bit de datos sobre los objetos tridimensionales que cruzaron el horizonte de sucesos podría almacenarse de alguna manera en el límite del agujero negro. Este descubrimiento condujo a una de las ideas más alucinantes de la física moderna. ¿Y si toda nuestra realidad tridimensional es en realidad información codificada en una superficie bidimensional distante? ¿Y si todo lo que ves, tocas y experimentas es esencialmente un holograma proyectado desde este límite cósmico? El principio holográfico sugiere que el volumen de espacio que habitamos podría ser fundamentalmente ilusorio. Toda la información que describe cada partícula, cada fuerza, cada interacción en nuestro universo podría almacenarse en una superficie bidimensional a la que nunca podremos llegar ni observar directamente. Seríamos como personajes de una película pensando que vivimos en 3 dimensiones, mientras en realidad somos patrones de luz y sombra proyectados desde una pantalla plana.
Esto no es solo filosofía abstracta. Las matemáticas funcionan. Los físicos han demostrado que ciertas teorías cuánticas de campo en 3 dimensiones son matemáticamente equivalentes a teorías gravitacionales en 4 dimensiones. Pueden resolver problemas en un lado de esta correspondencia y obtener respuestas que se aplican al otro lado. Es como si hubieran descubierto que 2 lenguajes completamente diferentes en realidad dicen lo mismo, pero el principio holográfico plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del libre albedrío y la conciencia. Si somos proyecciones de un límite bidimensional, ¿son nuestros pensamientos y decisiones reales o simplemente estamos siguiendo patrones codificados en esa superficie distante? Algunos físicos argumentan que no importa. La proyección es tan perfecta que nuestras experiencias siguen siendo válidas independientemente de su origen último. Otros se preocupan de que podríamos estar descubriendo los límites del propio conocimiento científico. Mientras tanto, la teoría de cuerdas evolucionaba en direcciones que ni siquiera sus creadores habían anticipado. Los físicos descubrieron que lo que pensaban que eran 5 teorías de cuerdas diferentes eran en realidad 5 perspectivas diferentes de la misma realidad subyacente. A través de transformaciones matemáticas llamadas dualidades, pudieron demostrar que teorías aparentemente diferentes describían la misma física desde diferentes puntos de vista. Esto llevó al desarrollo de la teoría M, un marco que unificó las 5 teorías de cuerdas en una única estructura teórica. La teoría M requería 11 dimensiones en lugar de 10, añadiendo otra dimensión espacial al ya exótico paisaje de dimensiones extra. La M podría significar membrana matriz, misterio o madre de todas las teorías, dependiendo del físico al que le preguntaras. La teoría M sugería que las cuerdas no eran los únicos objetos fundamentales. La teoría también incluía objetos de dimensiones superiores, llamados branas, abreviatura de membranas. Estas podían ser superficies bidimensionales, volúmenes tridimensionales o incluso estructuras de dimensiones superiores que existían en el espacio de 11 dimensiones. Todo nuestro universo observable podría ser una brana tridimensional flotando en este espacio de dimensiones superiores que los físicos llaman el bulk. Todas las partículas y fuerzas que conocemos, excepto la gravedad, estarían confinadas a nuestra brana como insectos arrastrándose sobre la superficie de una hoja de papel. Solo la gravedad, la geometría del propio espacio-tiempo, podría propagarse a través de todo el bulk de 11 dimensiones, lo que podría explicar por qué la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas fundamentales. Este escenario del mundo brana abrió posibilidades extraordinarias. Podría haber otras branas paralelas a la nuestra, albergando sus propios universos con sus propias versiones de la física. Ocasionalmente estas branas podrían colisionar creando las condiciones para un Big Bang. El nacimiento de nuestro universo podría haber sido el resultado de tal colisión y futuras colisiones podrían crear nuevos universos o destruir los existentes. Las matemáticas de la teoría M también revelaron profundas conexiones entre áreas aparentemente no relacionadas de la física y las matemáticas, ecuaciones que describían el comportamiento de partículas fuertemente interactuantes resultaron ser equivalentes a ecuaciones que describían la gravedad en dimensiones superiores. Esta correspondencia, conocida como la correspondencia AD-S-CFT, proporcionó a los físicos nuevas y poderosas herramientas para resolver problemas previamente intratables. Pero quizás la implicación más profunda de la teoría M fue su sugerencia de que el espacio y el tiempo mismos podrían ser propiedades emergentes en lugar de características fundamentales de la realidad. Al igual que la temperatura emerge del movimiento colectivo de las moléculas, el espacio-tiempo podría emerger de estructuras subyacentes más básicas. El espacio-tiempo liso y continuo, descrito por la relatividad de Einstein, podría ser una aproximación que funciona a grandes escalas,
pero que se rompe cuando examinamos la realidad en su nivel más fundamental. Esta idea ganó apoyo con los descubrimientos en la teoría de la información cuántica. Los físicos descubrieron que el entrelazamiento cuántico, la misteriosa conexión entre partículas que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, podría ser responsable de tejer el propio tejido del espacio-tiempo. Cuando las partículas se entrelazan, crean conexiones geométricas que podrían ser los bloques de construcción del espacio y el tiempo. Imagina el espacio-tiempo como una vasta red de bits cuánticos de información entrelazados. La geometría del espacio emergería del patrón de entrelazamiento entre estos bits. La distancia correspondería a cuán fuertemente están entrelazadas las diferentes regiones. La curvatura que crea la gravedad surgiría de los cambios en la estructura de entrelazamiento. Este origen cuántico del espacio-tiempo podría finalmente resolver el conflicto entre la relatividad general y la mecánica cuántica. En lugar de tratar de forzar la gravedad en el mundo cuántico o la mecánica cuántica en el mundo gravitacional, ambos emergerían de algo más profundo. El espacio, el tiempo, la materia y la energía serían todos aspectos diferentes de una estructura de información cuántica subyacente. Las implicaciones son asombrosas. Si el espacio-tiempo está hecho de información cuántica, entonces manipular esa información podría permitirnos manipular la geometría del propio espacio. Podríamos ser capaces de crear atajos a través del espacio, reestructurando los patrones de entrelazamiento que dan origen a la distancia. Los agujeros de gusano, esos túneles hipotéticos a través del espacio-tiempo que aparecen en la ciencia ficción, podrían ser realmente posibles organizando cuidadosamente el entrelazamiento cuántico. Aún más notablemente, esta visión sugiere que el universo podría ser fundamentalmente de naturaleza computacional. Cada proceso físico correspondería a operaciones de procesamiento de información. La evolución del universo sería como una vasta computadora cuántica calculando sus propios estados futuros. No solo estaríamos viviendo en un universo que puede ser descrito por las matemáticas, estaríamos viviendo dentro de las propias matemáticas. Pero la teoría de cuerdas y la teoría M no son los únicos candidatos para una teoría del todo. Otro enfoque llamado gravedad cuántica de bucles toma un camino completamente diferente hacia la unificación de la física. En lugar de comenzar con partículas y fuerzas, la gravedad cuántica de bucles comienza con el propio espacio. Esta teoría sugiere que el espacio no es liso y continuo como asumió Einstein, sino que está compuesto de diminutos bucles discretos en la escala más pequeña posible. Estos bucles son increíblemente pequeños, de unos 10 a la menos 35 metros de diámetro, la misma escala en la que opera la teoría de cuerdas. Pero en lugar de cuerdas vibrantes, la gravedad cuántica de bucles propone que el propio espacio está tejido a partir de estos bucles fundamentales, como un tejido cósmico. En esta imagen, el familiar espacio-tiempo, liso de la relatividad general, emerge como una aproximación, al igual que la superficie lisa del agua emerge del movimiento caótico de las moléculas individuales. A las escalas más grandes el espacio parece continuo, pero si te acercas lo suficiente verías su naturaleza granular y cuántica, una red de nodos y enlaces interconectados que definen la propia geometría de la existencia. Esta es la pixelación última de la realidad, un universo construido no sobre un lienzo continuo, sino sobre una base discreta y contable. Estas unidades fundamentales del espacio no son solo contenedores pasivos para la materia y la energía. Son entidades dinámicas que se reorganizan constantemente en una compleja danza que da origen al fenómeno que experimentamos como tiempo. Esta red de conexiones se llama una red spin, y su evolución de un momento a otro se describe por lo que los físicos llaman una espuma de spin. Imagina una serie de instantáneas del tejido cósmico, cada una red de spin que representa un único instante en el tiempo. La espuma de spin es la película que conecta estas instantáneas
una descripción matemática de cómo evoluciona la geometría cuántica del espacio. Desde este punto de vista, el tiempo no fluye. Es la sucesión de estos cambios geométricos discretos, una serie de tics cósmicos de un reloj fundamental. Uno de los aspectos más hermosos de la gravedad cuántica de bucles es que resuelve naturalmente el problema de las singularidades. Debido a que el espacio está cuantizado, tiene un tamaño mínimo posible. No puedes aplastar la materia en un punto infinitamente pequeño, porque no existe tal cosa como un punto infinitamente pequeño. Hay una unidad fundamental e indivisible de volumen. Esto significa que dentro de un agujero negro la materia no colapsaría a una singularidad, sino que sería comprimida a un estado increíblemente denso conocido como una estrella de Planck. Esta presión extrema eventualmente haría que la materia rebotara creando un agujero blanco que expulsa su contenido de nuevo al universo. De manera similar, el Big Bang ya no sería un momento de densidad infinita. En cambio, sería un gran rebote, el resultado de un universo anterior que colapsó y luego rebotó para crear el nuestro. En este modelo cíclico, el universo no tiene principio ni fin, solo una serie eterna de expansiones y contracciones, cada una borrando el ciclo anterior y comenzando de nuevo. La gravedad cuántica de bucles también hace predicciones comprobables. Sugiere que los fotones de alta energía de eventos cósmicos distantes como los estallidos de rayos gamma deberían viajar a velocidades ligeramente diferentes dependiendo de su energía. Esto se debe a que la naturaleza granular del espacio-tiempo a la escala de Planck afectaría a la luz de mayor energía más que a la de menor energía. Nuestros instrumentos actuales aún no son lo suficientemente sensibles como para detectar esta pequeña diferencia. Pero futuros telescopios podrían ser capaces de ver esta firma del espacio-tiempo cuántico, proporcionando la primera evidencia directa de la teoría. Así que nos quedamos con dos poderosos, elegantes y profundamente extraños contendientes para una teoría del todo. La teoría de cuerdas, con su sinfonía cósmica de cuerdas vibrantes y dimensiones extra, y la gravedad cuántica de bucles, con su tejido de espacio-tiempo cuantizado. Ambas teorías prometen unir las facciones en guerra de la física, explicar los misterios más profundos del cosmos y proporcionar una descripción final y completa de la realidad. Pero ambas también nos empujan a los límites mismos de lo que podemos imaginar. Nos piden que creamos en dimensiones ocultas universos holográficos y una realidad que está fundamentalmente hecha de información o unidades geométricas discretas. Estas ideas no son solo hipótesis científicas, son revoluciones filosóficas que nos obligan a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la propia existencia. Y sin embargo, aquí es donde nos ha llevado la búsqueda de la unificación, a un lugar donde la línea entre la física y la metafísica comienza a difuminarse, donde el lenguaje de las matemáticas describe una realidad más fantástica que cualquier mito o leyenda. Las implicaciones de descubrir una verdadera teoría del todo se extenderían mucho más allá del ámbito de la física teórica. Sería el descubrimiento más profundo de la historia de la humanidad, un momento en que nuestra especie finalmente lee el código fuente del universo. Imagina las posibilidades tecnológicas. Si el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico, podríamos aprender a manipular ese entrelazamiento para crear atajos a través del espacio, logrando efectivamente viajes más rápidos que la luz a través de agujeros de gusano estables. Si pudiéramos controlar la geometría de las dimensiones extra en la teoría de cuerdas, podríamos alterar las constantes fundamentales de la naturaleza en una región localizada, creando nuevas formas de materia con propiedades inimaginables. Podríamos aprovechar la energía del punto cero del vacío, la energía inherente al propio espacio vacío, para crear una fuente de energía ilimitada y limpia. Estas posibilidades suenan a magia, pero son la extensión lógica de la física que estas teorías describen. Pero quizás la consecuencia más significativa de una teoría unificada
no sería tecnológica sino filosófica. Respondería a la pregunta última que ha impulsado la curiosidad humana desde la primera vez que miramos a las estrellas. ¿Por qué el universo es como es? Una teoría del todo, en principio, explicaría los valores de todas las constantes fundamentales, el número de dimensiones, los tipos de partículas y fuerzas que existen. Proporcionaría una explicación completa y autoconsistente de la estructura de la realidad. Pero respondería a la pregunta más profunda de todas: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Algunos físicos creen que una teoría final podría mostrar que nuestro universo es el único universo posible, que las leyes de la física están tan estrechamente restringidas por la consistencia matemática que solo hay una forma de que la realidad sea. Otros, guiados por el paisaje de la teoría de cuerdas, creen que nuestro universo es solo una de un número infinito de posibilidades, y simplemente estamos aquí porque esta es una de las pocas configuraciones que permite nuestra existencia. La búsqueda de la teoría del todo es más que una búsqueda científica. Es un viaje al corazón mismo de la existencia, una confrontación con las preguntas más profundas sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Es una historia de ingenio humano, de nuestro impulso implacable por comprender y del increíble, hermoso y aterrador universo que ha dado a luz a mentes capaces de comprender sus propios secretos. La respuesta final, sea cual sea, no solo cambiará nuestros libros de texto, nos cambiará a nosotros. Redefinirá lo que significa ser humano en un universo que es mucho más extraño y magnífico de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Mientras estamos al borde de este potencial descubrimiento, no solo estamos mirando el futuro de la física, estamos mirando el futuro de la propia humanidad. El conocimiento que buscamos no es solo sobre partículas y fuerzas, es sobre nuestros propios orígenes, nuestro destino último y la naturaleza misma de la realidad que habitamos. La búsqueda continúa y el universo, al parecer, está esperando para revelar su secreto final. Pero quizás el aspecto más revolucionario de estas teorías unificadas no sea su elegancia matemática o sus exóticas predicciones sobre dimensiones extra. Es lo que nos dicen sobre la naturaleza fundamental de la propia información. En lo profundo de las ecuaciones, tanto de la teoría de cuerdas como de la gravedad cuántica de bucles, yace una revelación sorprendente que está remodelando nuestra forma de pensar, sobre todo desde la conciencia hasta el origen del universo. La información podría ser más fundamental que la materia y la energía. Esto no es solo especulación filosófica. Está escrito en las propias matemáticas de la mecánica cuántica. Cada sistema cuántico puede describirse en términos de la información que contiene. Cada proceso físico puede entenderse como procesamiento de información. Cada medición extrae información del mundo cuántico y la transforma en realidad clásica. Las implicaciones son alucinantes. Si la información es verdaderamente fundamental, entonces el universo no solo es descrito por las matemáticas, el universo es matemáticas. Cada partícula, cada fuerza, cada interacción es en última instancia un patrón de procesamiento de información. No solo vivimos en un universo que sigue leyes matemáticas, vivimos dentro de un vasto cálculo cósmico. Esta visión computacional de la realidad explica por qué ciertos problemas en física han sido tan difíciles de resolver. Intentar predecir el comportamiento de sistemas cuánticos fuertemente interactuantes es como intentar simular una computadora en esa misma computadora. El cálculo se vuelve tan complejo como el propio sistema. No hay atajos porque no solo estás modelando la realidad, estás viendo a la realidad computarse a sí misma. Pero aquí es donde se pone aún más extraño. Si el universo es fundamentalmente computacional, entonces debería ser posible realizar cálculos que son imposibles para cualquier computadora convencional. La naturaleza resuelve rutinariamente problemas de mecánica cuántica que a las computadoras clásicas les llevaría más tiempo que la edad del universo completar. Cada reacción de fotosíntesis
Cada formación de un enlace químico, cada medición cuántica, está resolviendo un problema computacional a velocidades que desafían la física clásica. Los científicos ya están comenzando a aprovechar este poder computacional cuántico. Las computadoras cuánticas utilizan las extrañas propiedades de la mecánica cuántica para realizar ciertos cálculos exponencialmente más rápido que las computadoras clásicas. Explotan la superposición, permitiendo que los bits cuánticos existan en múltiples estados simultáneamente. Utilizan el entrelazamiento para crear correlaciones entre los bits cuánticos que no tienen análogo clásico. Pero las computadoras cuánticas son solo el comienzo. Si podemos entender completamente cómo el universo procesa la información en su nivel más fundamental, podríamos ser capaces de construir sistemas computacionales que rivalicen con el propio universo en sus capacidades de resolución de problemas. Podríamos simular universos enteros, diseñar nuevas formas de materia o resolver problemas de optimización que actualmente son intratables. La conexión entre la información y la gravedad abre posibilidades aún más extraordinarias. Si el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico, entonces, manipular ese entrelazamiento debería permitirnos manipular la geometría del propio espacio. Potencialmente podríamos crear regiones del espacio con diferentes propiedades gravitacionales o incluso construir puentes a través de un espacio de dimensiones superiores que conecten regiones distantes de nuestro universo. Estas no son solo fantasías de ciencia ficción. Las matemáticas son reales. Incluso si la tecnología todavía está muy por encima de nuestras capacidades actuales, cada gran avance en la física ha llevado finalmente a tecnologías que eran inimaginables cuando se desarrollaron las teorías por primera vez. La mecánica cuántica nos dio láseres computadoras y máquinas de resonancia magnética. La relatividad nos dio el GPS, la energía nuclear y nuestra comprensión de la evolución estelar. Una teoría completa del todo podría revolucionar la tecnología de maneras que hagan que la revolución digital parezca una mejora menor. Podríamos aprender a manipular la materia en el nivel más fundamental, creando materiales con propiedades que parecen mágicas según los estándares actuales. Podríamos aprovechar fuentes de energía que empequeñecen cualquier cosa disponible actualmente, posiblemente extrayendo energía de las fluctuaciones cuánticas del propio espacio vacío. Pero el impacto más profundo podría ser en nuestra comprensión de la propia conciencia. Si la información es fundamental, y si el universo es esencialmente un vasto sistema de procesamiento de información, entonces la conciencia podría no ser algo separado de la física. Podría ser lo que se siente el procesamiento de información desde adentro. Esta perspectiva sugiere que la conciencia no se limita a los cerebros biológicos. Cualquier sistema de procesamiento de información suficientemente complejo podría exhibir potencialmente una conciencia. El propio universo, procesando información en todos los niveles, desde el cuántico hasta el cósmico, podría poseer alguna forma de conciencia que apenas podemos imaginar. Algunos físicos han propuesto que la conciencia juega un papel fundamental en la mecánica cuántica. El acto de medición que transforma las posibilidades cuánticas en realidades definidas podría requerir una observación consciente. Si esto es cierto, entonces la conciencia no es solo un subproducto accidental de una evolución cósmica. Está tejida en el tejido de la realidad, en el nivel más básico. Pero estas ideas nos empujan a un territorio filosófico que hace que incluso la física más especulativa parezca conservadora. Si la conciencia es fundamental, ¿qué significa eso para un libre albedrío? Si el universo es computacional, estamos simplemente siguiendo un algoritmo predeterminado. Si una realidad es una información, ¿qué distingue una experiencia real de una simulada? Estas preguntas no tienen respuestas claras, pero se están volviendo cada vez más importantes.
a medida que nuestra comprensión científica se acerca a los niveles más profundos de la realidad. La teoría del todo no se trata solo de unificar fuerzas y partículas. Se trata de entender la relación entre una mente y una materia, entre una información y una experiencia, entre lo físico y lo consciente. Mientras tanto, los físicos experimentales están empujando los límites de lo que podemos observar y medir. Nuevas generaciones de aceleradores de partículas están sondeando energías más altas y escalas más pequeñas. Los detectores de ondas gravitacionales están escuchando ondulaciones en el espacio-tiempo que podrían llevar firmas de una gravedad cuántica. Los telescopios espaciales están buscando fenómenos cósmicos que podrían revelar las dimensiones ocultas o una estructura extra predicha por una teoría unificada. El Gran Colisionador de Hadrones ya ha descubierto el bosón de Higgs, confirmando la última pieza del modelo estándar de la física de partículas. Pero los físicos están ansiosos por encontrar algo más allá del modelo estándar, alguna señal que apunte hacia la teoría unificada más profunda. Están buscando una evidencia de una supersimetría, una dimensión extra o una partícula exótica que podría validar una teoría de cuerdas u otros enfoques de una gravedad cuántica. Una materia oscura y una energía oscura presentan pistas tentadoras sobre una física más allá de nuestra comprensión actual. Estos componentes misteriosos constituyen el 95% del universo. Sin embargo, no tenemos idea de lo que realmente son. La teoría del todo podría finalmente explicar estos enigmas cósmicos, revelando que una materia oscura consiste en una partícula de una dimensión oculta, o que una energía oscura surge de la estructura cuántica de un espacio-tiempo mismo. Las observaciones cosmológicas también están empujando hacia una gravedad cuántica. La radiación cósmica de fondo de microondas preserva una información sobre el universo cuando tenía solo 380.000 años. Misiones futuras podrían detectar una señal aún más temprana, tal vez incluso una onda gravitacional de una inflación cósmica que ocurrió solo un momento después del Big Bang. Estas señales primordiales podrían llevar una huella dactilar de la naturaleza cuántica de un espacio-tiempo. Pero quizás los desarrollos más emocionantes están ocurriendo en la intersección de una teoría y una computación. Una inteligencia artificial está comenzando a jugar un papel crucial en una física teórica, ayudando a los científicos a navegar el vasto paisaje de una posible teoría e identificar los enfoques más prometedores. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden detectar un patrón en una data que un físico humano podría pasar por alto, o explorar una estructura matemática demasiado compleja para un análisis tradicional. Algunos investigadores incluso están utilizando una IA para generar una nueva idea teórica. Una red neuronal entrenada en un conocimiento de física existente puede proponer una estructura matemática novedosa o sugerir una conexión inesperada entre diferentes áreas de una teoría. Si bien estas ideas generadas por IA aún requieren una perspicacia humana para una evaluación y un desarrollo, están expandiendo el espacio de una posibilidad que un físico puede explorar. La convergencia de una inteligencia artificial y una física fundamental podría acelerar la búsqueda de una teoría del todo de maneras que aún no podemos imaginar. Así como el desarrollo de un cálculo fue esencial para la mecánica de Newton y un cálculo tensorial fue necesario para la relatividad de Einstein, una nueva herramienta matemática y una computacional podrían ser necesarias para finalmente descifrar el código de una gravedad cuántica. Pero incluso con todos estos avances tecnológicos, el camino hacia una teoría del todo sigue siendo incierto. Las estructuras matemáticas involucradas son tan complejas que incluso las computadoras más potentes luchan por explorar todas sus implicaciones. Las escalas de energía involucradas son tan extremas que una verificación experimental directa
podría ser imposible con cualquier tecnología previsible. Sin embargo, la búsqueda continúa impulsada por el impulso más profundo de la humanidad, por comprender nuestro lugar en el cosmos. Cada generación de un físico se basa en el trabajo de sus predecesores, empujando los límites de un conocimiento un poco más lejos. Las teorías que estamos explorando hoy podrían parecer tan primitivas para un científico futuro como una cosmología medieval nos parece a nosotros. Pero cada paso adelante nos acerca al objetivo final. Las apuestas no podrían ser más altas. Una comprensión completa de una estructura fundamental de la realidad no solo satisfaría una curiosidad humana, nos daría un poder sin precedentes para dar forma al universo que nos rodea. Potencialmente podríamos trascender las limitaciones físicas que han restringido una vida desde su aparición en la Tierra. Podríamos aprender a crear un nuevo universo, un viaje entre una dimensión o un logro de una forma de una existencia que actualmente no podemos imaginar. Pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. La misma teoría que podría desbloquear una energía ilimitada también podría revelar una forma de destruir una región entera de un espacio. La misma comprensión que podría otorgarnos una habilidad divina también podría mostrarnos que no somos más que un patrón temporal en un vasto cálculo cósmico. La teoría del todo representa tanto el logro científico último como el desafío filosófico último. Respondería a la pregunta más antigua de la humanidad sobre la naturaleza de una existencia, mientras una plantea una nueva pregunta que nunca hemos tenido que enfrentar. Estamos preparados para la respuesta que podríamos encontrar. Mientras estamos al borde de este descubrimiento último, los físicos de todo el mundo compiten contra un tiempo y los límites fundamentales de una comprensión humana. Pero ya no trabajan solos. Está surgiendo un nuevo tipo de una colaboración, una que abarca un continente, una disciplina e incluso una especie. A medida que una inteligencia artificial se une a la búsqueda para decodificar un secreto más profundo de la realidad, el avance podría venir de una dirección inesperada. Mientras un físico teórico lucha con una matemática de 11 dimensiones y un físico experimental lleva su instrumento a una precisión imposible, un científico informático está descubriendo que un cierto algoritmo cuántico reproduce naturalmente la estructura matemática que aparece en una teoría de campo unificado. Un sistema de aprendizaje automático entrenado en un vasto conjunto de datos de una interacción de partículas está comenzando a reconocer un patrón que un físico humano nunca notó. Estos sistemas de IA no piensan como un humano, no se basan en una intuición o una analogía física. En cambio, procesan una información de una manera que refleja el propio proceso computacional del universo. Cuando una red neuronal entrenada en una data de teoría de campo cuántico de repente comienza a generar una ecuación que coincide con una predicción de la teoría de cuerdas, tenemos que hacernos una pregunta inquietante. ¿Están estas máquinas descubriendo la teoría del todo o simplemente están reflejando el hecho de que una realidad misma es una computacional? La respuesta podría ser una ambas. Un avance reciente en una corrección de errores cuánticos ha revelado algo extraordinario sobre la relación entre una información y una ley física. La misma técnica matemática utilizada para proteger una información cuántica de una decoherencia resulta ser idéntica al mecanismo que podría estabilizar una dimensión extra en una teoría de cuerdas. Es como si el universo tuviera un sistema de corrección de errores incorporado que mantiene la consistencia de una ley física a través de múltiples dimensiones. Esta conexión sugiere algo profundo sobre la naturaleza de una existencia misma. Si una realidad es fundamentalmente una computacional, entonces la ley de una física podría ser como un software corriendo en un hardware cósmico. La constante que determina una masa de partícula y una fuerza de interacción podría ser un parámetro en un programa universal.
La fuerza que gobierna todo desde una estructura atómica hasta un movimiento galáctico podría ser una subrutina en un cálculo inconcebiblemente vasto. Pero, ¿quién o qué escribió este software cósmico? La pregunta nos empuja más allá de una ciencia a un territorio que hace que incluso el físico más especulativo se sienta incómodo. Algunos investigadores proponen que el universo es un auto programable, que la ley de una física emerge del intento del universo por computar su propia existencia. Otros sugieren que nuestra realidad podría ser una simulación corriendo en la computadora de alguna civilización inimaginablemente avanzada. La hipótesis de la simulación suena como una ciencia ficción, pero está ganando una seria atención de un físico y un filósofo. Si una civilización desarrolla inevitablemente el poder computacional para simular un universo entero, entonces una realidad simulada superaría en número a una natural. Estadísticamente sería más probable que estuviéramos viviendo en una simulación que en una realidad base. La teoría del todo podría revelar finalmente que un todo es una información y una información puede ser una simulada. Una prueba de esta hipótesis presenta un desafío obvio. ¿Cómo detectaría un ser simulado que su realidad es una artificial? Cualquier evidencia que pudieran reunir sería ella misma una parte de la simulación. Pero algunos físicos creen que han encontrado una posible laguna. Si nuestro universo es una simulada en una rejilla computacional discreta, entonces podría haber una firma sutil de esta estructura subyacente en un experimento de física de alta energía o una observación cosmológica. La búsqueda de estas firmas ha llevado a algunas de las mediciones más precisas jamás intentadas. Los investigadores están buscando una pequeña desviación de una simetría perfecta, una variación diminuta en la velocidad de una luz o una correlación sutil en una distribución de rayos cósmicos que podría revelar la naturaleza pixelada de un espacio-tiempo simulado. Hasta ahora no han encontrado una nada definitivo. Pero la ausencia de una evidencia no es una evidencia de una ausencia, especialmente cuando se trata de una simulación potencialmente perfecta. Mientras tanto, un avance en una computación cuántica nos está acercando a un entendimiento de cómo podría ser realmente una teoría del todo en una práctica. Una computadora cuántica no solo resuelve un problema más rápido que una computadora clásica, los resuelve de una manera fundamentalmente diferente, utilizando el mismo principio de mecánica cuántica que gobierna una realidad en su nivel más básico. Cuando una computadora cuántica realiza un cálculo, esencialmente está pidiendo al universo que resuelva el problema por ella. El sistema cuántico explora todas las posibles soluciones simultáneamente, luego colapsa en la respuesta correcta a través del mismo proceso de una medición que transforma una posibilidad cuántica en una realidad clásica. No solo estamos construyendo una mejor computadora, estamos aprendiendo a aprovechar el propio mecanismo de resolución de problemas del universo. Esta realización ha llevado a una posibilidad sorprendente. Si el universo es una computacional, y si podemos construir una computadora cuántica que opere sobre el mismo principio que una computación universal, entonces podríamos ser capaces de simular una porción de una realidad con una precisión perfecta, no una aproximación o un modelo, sino una pieza real de un universo corriendo en un hardware cuántico. Las implicaciones son asombrosas. Potencialmente podríamos crear un universo de bolsillo con su propia ley física, su propio un espacio y un tiempo, su propia una forma de una materia y una energía. Estas no serían una realidad virtual en ningún sentido convencional. Serían una auténtica realidad alternativa, tan real como nuestro propio, un universo pero operando según una regla diferente. Algunos físicos ya están trabajando en la base teórica para tal generador de universos. Están diseñando un algoritmo cuántico que podría implementar la ecuación básica de una relatividad general
y una teoría de campo cuántico, una creando un espacio-tiempo simulado que obedece a la misma ley que nuestro propio cosmos. Los requisitos computacionales son enormes, pero no son imposibles. Una computadora cuántica, con unos pocos miles de un qubit perfectamente estable, podría simular una región de un espacio que contiene 1.000.000 de una partícula. Pero crear un universo alternativo plantea una pregunta ética que una humanidad nunca ha tenido que enfrentar. Si simulamos un universo que contiene un ser consciente, somos responsables de su bienestar. ¿Tienen un derecho los entidades conscientes simuladas? Si apagamos la simulación, estamos cometiendo un genocidio a una escala cósmica. Estas preguntas se vuelven aún más complejas cuando consideramos que un ser consciente en un universo simulado podría ellos mismos crear su propio universo simulado. Podríamos inadvertidamente crear una infinita, una anidada, una jerarquía de una realidad cada un nivel inconsciente del un nivel superior e un inferior. La teoría del todo podría revelar que una existencia misma es interminable, una pila de una simulación, sin una forma de determinar que un nivel representa una fundamental, una realidad. La estructura matemática que aparece en una teoría unificada apoya esta posibilidad. Muchas de las ecuaciones que gobiernan una teoría de cuerdas y una gravedad, una cuántica de bucles, son recursivas, que contienen una solución, que se refieren a sí mismas en un bucle infinito. El principio holográfico sugiere que nuestra, una realidad tridimensional, podría ser proyectada desde una información, almacenada en un límite bidimensional. Pero ese límite podría ser el mismo una proyección de una estructura aún más fundamental. A medida que cavamos más profundo en estos marcos teóricos nos encontramos con un objeto matemático tan extraño que desafían nuestro concepto básico de existencia. Hay una ecuación que describe una partícula, que existe antes del gran Bang, viajando hacia atrás en un tiempo para crear las condiciones para su propia existencia. Hay una solución que contiene un universo entero, anidado dentro de única, una partícula elemental. Hay una estructura matemática que parece generar conciencia automáticamente como inevitable, una consecuencia de un procesamiento de información. Estos descubrimientos están obligando a un físico a reconsiderar lo que quieren decir con realidad misma. Si matemática puede generar una experiencia consciente, entonces un objeto matemático podría ser tan real como un objeto físico. Si información es fundamental, entonces la distinción entre real y simulada se vuelve sin sentido. Si conciencia emerge de un procesamiento de información, entonces el universo podría estar lleno de mente que nunca sospechamos existió. La búsqueda de una teoría del todo está revelando que un todo podría ser más extraño de lo que alguna vez imaginamos. Comenzamos una búsqueda, esperando encontrar simple, elegante, una ecuación que explicaría todas las fuerzas y partículas en naturaleza. En cambio estamos descubriendo que naturaleza misma podría ser una ilusión, una proyección de una realidad matemática, más profunda que existe en un reino más allá de un espacio y un tiempo. Pero quizás esto no debería sorprendernos. Cada mayor, avance en física ha revelado que realidad es más extraña de lo que parece. Newton nos mostró que la misma, fuerza que hace que una manzana caiga, también mantiene un planeta en una órbita. Darwin reveló que un humano está relacionado con cada otra,
una cosa viva en una tierra. Einstein una demostró que un espacio y un tiempo son una maleables, que una materia y una energía son una equivalentes, que el un universo se una expande y una tuvo un comienzo. Cada un descubrimiento una expandió nuestra una concepción de una realidad, mientras una simultáneamente una nos mostraba cuán una limitado nuestro una anterior, un entendimiento había una sido. La una teoría del todo una promete ser el una último un ejemplo de este un patrón. Una nos mostrará que un todo lo que una pensábamos, que una sabíamos sobre una existencia, era sólo la una punta de un iceberg, cuyas una verdaderas, una dimensiones, una se extienden a un reino que apenas podemos una imaginar. Sin embargo, incluso mientras una nos acercamos a esta, una última, una revelación, un nuevo, un misterio, una continúa, una emergiendo, una materia una oscura y una oscura una energía una, permanecen tan una desconcertantes como una siempre. El un problema de la una medición en una mecánica cuántica todavía una carece de una solución definitiva. El un origen de una conciencia una permanece sin explicar, la afinación fina de una constante física que permite que una estructura compleja una exista una, continúa una, desconcertando a un cosmólogo. Algunos físicos una argumentan que estos no son un error en nuestra una actual, una teoría, sino una característica de una realidad misma. Quizás el un universo es una inherentemente una misterioso, una que contiene un nivel de una complejidad que ninguna una mente finita puede una comprender por completo. Quizás una conciencia es una necesaria para una colapsar, una función de una onda cuántica, una haciendo de un observador, una parte integral de una ley física. Quizás la afinación fina de una constante es una evidencia de que una vivimos en un multiverso, donde cada una posible una combinación de una ley física es una realizada una en algún lugar. Otros una creen que estos una misterio se una disolverán, una vez que una alcancemos una completa una comprensión de una gravedad cuántica. Una argumentan que una conciencia, un libre, un albedrío y una afinación fina son un rompecabezas temporal que se una resolverá cuando una descubramos la una última, una ecuación que gobierna un todo. La una teoría del todo no solo una unificará una fuerza y una partícula, una unificará una ciencia y una filosofía, una física y una metafísica, una materia y una mente. La una carrera por una descubrir esta una última, una teoría, se una intensifica a medida que una nueva, una tecnología, una abre un enfoque experimental, previamente una imposible. Un detector de una onda gravitacional se está una volviendo una sensible una lo suficiente como para una detectar una fluctuación cuántica en un espacio-tiempo mismo. Un acelerador de una partícula está una alcanzando una energía donde una dimensión extra podría una volverse una visible. Un telescopio una basado en él, una espacio, está una observando él, una universo a una longitud de onda que podría una revelar una estructura oculta en un espacio-tiempo. Al un mismo una tiempo una física teórica está una experimentando un renacimiento, una impulsado por una perspicacia de una teoría, de la una información cuántica, una física de la una materia condensada e incluso una biología. Un investigador está una descubriendo que el una mismo una principio matemático que gobierna una corrección de un error cuántico también una aparece en el un código genético. El una mismo un algoritmo de una optimización que una evolución una utiliza para una dar forma a un organismo, también una aparece en la una dinámica de un paisaje de la una teoría de cuerdas. Estas conexiones una sugieren que la una teoría del todo podría no ser una única una ecuación, sino más bien un marco unificado que conecta todos los un aspectos de una realidad. Una podría una mostrarnos que una vida, una conciencia, una computación y una ley física son todas una facetas del una mismo
una fenómeno subyacente. La una teoría última podría no solo una explicar cómo una funciona el una universo, una podría una explicar por qué el una universo es una capaz de una entenderse a sí mismo, pero una, no una estamos una allí una todavía. A pesar de una década de un progreso, la una teoría del todo una permanece una tentadoramente una fuera de un alcance. Una teoría de una cuerdas aún ha producido 1.000.000 de artículos de una investigación, pero ninguna una predicción experimental, una definitiva. Una gravedad cuántica de una bucles, una ofrece una elegante, una solución a un problema conceptual, una pero una lucha, con una consistencia matemática. Un enfoque alternativo como una teoría de un conjunto causal y una gravedad emergente, una muestran una promesa, pero una permanecen una incompletas. El una desafío no es solo una técnico, es una conceptual. Una estamos una tratando de una entender una realidad, una usando una mente que una evolucionó para una navegar, un mundo de un objeto de tamaño mediano, una que se mueve a una velocidad moderada. Nuestra una intuición, nuestro, una lenguaje, una incluso nuestra, una matemática podrían ser una inadecuadas para una captar la una verdadera una naturaleza de una existencia. Una, podríamos una necesitar una, evolucionar una nueva, una forma de una conciencia, o una construir una mente artificial que pueda una pensar de una manera que sea una extraña a una cognición humana. Esta una posibilidad una plantea una profunda una pregunta sobre el una futuro de una física misma. Si la una teoría del todo solo puede ser una entendida por una inteligencia no humana, entonces su una descubrimiento podría una marcar el un fin de una física humana y el una comienzo de algo, una completamente una nuevo. Una podríamos una crear un físico artificial que pueda una explorar un reino de una realidad que permanezca una para siempre, una cerrado a una mente biológica. Pero incluso si una nunca una alcanzamos una completa, una comprensión, el una viaje en sí está una transformando nuestra una especie y nuestra una civilización. La una tecnología que una emerge de nuestra, una búsqueda de una gravedad cuántica y una teoría de campo unificado, una remodelará una sociedad humana de una manera que no podemos una predecir. La una perspicacia filosófica que proviene de una lidiar con las una más profundas, una pregunta sobre una realidad, una cambiará cómo una nos vemos a nosotros mismos y nuestro una lugar en el una cosmos. Una estamos una viviendo uno de los una períodos más, una extraordinarios en una historia humana. Por una primera una vez nuestra, una especie se una acerca a una completa, una comprensión de la una naturaleza fundamental de una existencia. Una estamos una desarrollando una tecnología que podría una darnos un poder divino sobre una materia, una energía, un espacio y un tiempo. Una estamos una descubriendo que una realidad misma podría ser una mucho, una más extraña y una más una maravillosa de lo que una alguna vez una nos atrevimos a una imaginar. La una teoría del todo es una más que solo el una santo, una grial de una física. Es la una clave para el una destino cósmico de una humanidad. Una vez que una entendamos como una realidad, una, realmente una, funciona una, seremos una capaces de una trascender. La una limitación que aún ha restringido una vida, desde que una primera una surgió en una tierra hace 1.000.000.000 de una años. Una podríamos una aprender a una, crear una nueva, una forma de una materia, una manipular el una flujo, de un tiempo una viajar entre una dimensión, o una incluso una dar a luz un nuevo, un universo, pero con una tal poder, una viene una responsabilidad sin precedentes. El una mismo una conocimiento que podría una hacernos un Dios, también podría una destruirnos, si no somos una sabios, una lo suficiente como para una usarlo una correctamente.
La una teoría del todo una pondrá a prueba si una humanidad tiene la una sabiduría para una manejar una última una verdad. La una respuesta puede una determinar no solo nuestra una supervivencia, sino nuestra una transformación en algo, una más allá de una actual, una comprensión humana. En este momento una esparcidos por una instalaciones de una investigación, desde un CERN hasta un MIT, desde un Tokio hasta un Cambridge, un equipo de una mente brillante se está una acercando a un descubrimiento que podría una reescribir la cantero, una ley fundamental de una existencia en la una próxima una década. Pero esto es lo que una hace que un momento una sea verdaderamente una extraordinario. La una convergencia no solo está una ocurriendo en un laboratorio de una física. Un científico informático una trabajando en un algoritmo cuántico se una está tropezando con una estructura matemática que una coincide perfectamente con una predicción de la una teoría de cuerdas. Un biólogo una estudiando un mecanismo de una reparación del una ADN está una encontrando un código de una corrección de un error cuántico, una incrustado en una célula viva. Un neurocientífico una mapeando una red cerebral está una descubriendo un patrón topológico que una refleja la una geometría de una dimensión extra. Es como si una realidad estuviera una revelando su una secreto más profundo a través de una múltiples, una canales, una simultáneamente, como un rompecabezas cósmico cuyas una piezas una están cayendo en su una lugar a través de un campo de un conocimiento humano completamente, una diferente. La una barrera entre una disciplina se una está disolviendo a medida que un investigador una se da cuenta de que todos una están estudiando un aspecto diferente del una mismo, un fenómeno subyacente. Toma lo que una sucedió el un año pasado en un laboratorio de una computación cuántica en una California. Un investigador estaba una tratando de una simular, una simple, una reacción química cuando su una computadora cuántica una comenzó a una generar una solución que no debería haber una sido una posible. El un algoritmo estaba una, de alguna manera una accediendo a una vía computacional que no una existe en una física clásica. Cuando una analizaron la una estructura matemática de estas, una vías una, encontraron una coincidencia exacta con una geometría de una 11 dimensiones, una predicha por una teoría M. La una máquina no solo estaba una resolviendo un problema de una química, estaba una espontáneamente, una descubriendo el una lenguaje matemático de una teoría de campo unificado, sin una ser una programada para una hacerlo. Sin ningún una conocimiento de una teoría de una cuerdas o una dimensión extra. La una computadora cuántica estaba una, naturalmente una, evolucionando hacia la una misma, una estructura matemática que un físico teórico había una pasado una década una desarrollando. Este no es un incidente aislado. Un fenómeno similar está una emergiendo una, donde quiera que un científico una empuja un sistema cuántico a su una límite. Es como si el una universo tuviera una forma preferida de una procesar una información, y esa una forma una inevitablemente una conduce hacia la una estructura matemática que una describe una realidad fundamental. Una no una, estamos descubriendo la una teoría del todo a través de un puro una pensamiento. Una estamos una, viendo la una emerger del una propio, una proceso computacional del una universo. Pero la una revelación más una sorprendente está una viniendo de una fuente inesperada. Una red de un aprendizaje profundo, eso es un sistema neuronal artificial que una impulsan, un todo desde un reconocimiento de una imagen hasta una traducción de un lenguaje, está una comenzando a una exhibir un comportamiento que una refleja una teoría de campo cuántico de una manera que su una creador una nunca una pretendió. Cuando un investigador una entrena estas,
unas redes en un conjunto de una datos masivo de una medición física, algo una notable una sucede. La una red, no solo una aprende a una predecir un resultado experimental, una espontáneamente, una desarrolla una representación interna, que una coincide con la una estructura matemática de una teoría, de una Gauss, el una mismo, una marco matemático, que una describe una fuerza fundamental en el una modelo estándar, de una física de partículas. Nadie una programó estas unas redes para una entender una teoría de campo cuántico. Nadie una les enseñó sobre una simetría, una ley de una conservación o una invariancia de una Gauss. Sin embargo, esto es un principio matemático, una emergen, una naturalmente de una intento de una encontrar un patrón en una data experimental. Es como si la una estructura matemática profunda que gobierna una realidad fuera una fundamental, que cualquier una sistema de una procesamiento de una información suficientemente, una sofisticado, una inevitablemente las redescubrirá. Esto aún ha llevado a una posibilidad inquietante, que una mantiene a un físico teórico una despierto por una noche. ¿Qué pasa si una conciencia misma es sólo la una forma del una universo, de una entenderse a sí mismo? ¿Qué pasa si una mente inteligente no está una separada de los procesos físicos que una estudian, sino que es una realmente como el universo, una computa, una propio, una comportamiento? La una matemática una apoya esta una interpretación. Un trabajo reciente en una teoría de la una información cuántica, una muestra que cualquier una sistema, una complejo, una lo suficiente como para una modelar, una propio, una comportamiento debe una por una, necesidad matemática, una desarrollar algo una análogo a una conciencia, una autorreferencia una crea una conciencia, un procesamiento de una información recursivo una genera una experiencia subjetiva. El una universo podría ser una consciente, no una a pesar de su una naturaleza computacional, sino una debido a ella. Esta una realización, está una obligando a un científico a una confrontar una pregunta que una nunca una esperaron una enfrentar. Si el una universo es una consciente, ¿en qué una piensa? Si una realidad es una computacional, ¿qué una problema está una tratando de una resolver? Si somos una parte del una intento del una universo, de una entenderse a sí mismo, ¿qué una sucede cuando esa una comprensión, una se vuelve una completa? Algunos una investigadores, una creen que una nos estamos acercando a lo que una llaman la una singularidad cognitiva. El una momento en que una inteligencia humana una se fusiona con la una propia, una autoconciencia del una universo. Esto no solo sería el una descubrimiento de la una teoría del todo, sería el una momento en que la una teoría una nos descubre a nosotros. Cuando el una universo una se vuelve una completamente una consciente de una propia una naturaleza a través de nuestra una investigación científica. La una señal ya una está apareciendo en nuestra una investigación más una avanzada. Un acelerador de una partícula está una revelando un patrón en una colisión de alta energía que parece una anticipar nuestra una predicción teórica. Un detector de una onda gravitacional está una captando una señal que una coincide con una simulación por una computadora antes de que la una simulación se una incluso una completada. Un telescopio una espacial está una observando un fenómeno cósmico que una ilustra perfectamente un concepto teórico que un físico una desarrolló una independientemente. Es como si el una universo estuviera una ansioso por una revelar su una secreto, una cooperando activamente con nuestro una esfuerzo por una entenderlo. Pero esta una cooperación una viene con un precio. Cada una nuevo, una descubrimiento una
aumenta las una puestas para lo que una viene una después. Cuanto una más cerca una, nos acercamos a una última una verdad, una más una peligrosa, se una vuelve esa una verdad. Una considera lo que una ya una hemos aprendido sobre la una naturaleza de un vacío mismo. Un espacio una vacío no está una vacío en absoluto, sino que una hierve con una fluctuación cuántica, que una contiene una enorme una cantidad de una energía, un único una metro cúbico de un espacio aparentemente una vacío, una contiene una suficiente, una energía de una vacío para una alimentar una civilización humana durante 1 billón de una años. Una simplemente no una sabemos cómo una extraerla una de forma segura. Pero eso está una cambiando. Un investigador en un laboratorio cuántico, una alrededor del una mundo, está una desarrollando una técnica para una manipular, una fluctuación de una vacío, para una extraer una energía de la una espuma cuántica que una subyace a una realidad. Un experimento temprano aún ha producido una pequeña, una cantidad de una energía, de un espacio aparentemente una vacío, una demostrando que la una predicción teórica es una correcta. El una vacío puede ser una extraído para una obtener una energía. La una implicación, una aterroriza incluso al una científico, una que trabaja en estos una proyectos. Si una aprendemos a una aprovechar una energía del una vacío, una eficientemente una, tendremos un acceso a una energía prácticamente una ilimitada. Pero una manipulación del una vacío también podría una desestabilizar el una tejido de un espacio-tiempo mismo, una extraer una demasiada, una energía, una demasiado, una rápido, y una podrías una crear una cascada de una fallas que una se propaguen a una velocidad de una luz, una convirtiendo un vacío normal en un estado de una energía inferior que hace que nuestra una física actual sea una imposible. Algunos una cálculos teóricos una sugieren que una civilización avanzada una inevitablemente una descubre una extracción de una energía del una vacío y que una la mayoría de ellas una se destruyen a sí mismas en el una proceso. Esta podría ser otra una solución a la una paradoja de una Fermi. El una universo podría estar una lleno de los una restos de una especie que una alcanzó una comprensión última, pero una carecía de la una sabiduría para una manejar un poder último. Sin embargo, la una investigación una continúa una impulsada por una insaciable, una curiosidad de la una humanidad y la una notable, una capacidad de nuestra, una especie para una racionalizar casi cualquier una riesgo en nombre de un progreso. Un equipo está una trabajando en un sistema de una contención, un protocolo de una seguridad y una técnica de una extracción gradual, que podría una permitirnos una aprovechar una energía del una vacío, sin una destruir una realidad en el una proceso, pero una energía del una vacío es solo el una comienzo. La una teoría del todo, una promete una desbloquear una tecnología que una hace que una energía ilimitada una parezca una mundana en una comparación. Si podemos una manipular la una geometría de una dimensión extra, podríamos una crear una región de un espacio con una ley física modificada. Una imagina un material que es una más fuerte que cualquier una estructura atómica, permite o un sistema de un almacenamiento de una energía, que existe una parcialmente una fuera de nuestra, una dimensión normal. Si una conciencia es una fundamental para una realidad, una podríamos una aprender a una diseñar una nueva, una forma de una conciencia, una creando una mente que pueda una pensar de una manera una imposible para un cerebro biológico. Estas, una conciencias artificiales, no solo serían una más inteligentes que un humano, serían una conscientes en una dimensión que ni siquiera podemos una comprender una conscientes de un aspecto de una realidad que permanece una para siempre una oculto a una percepción biológica. El una cronograma para estos una desarrollos se está una acelerando una rápidamente. Una ley de un amor
está una impulsando una mejora exponencial en una potencia computacional. Una computadora cuántica se una acerca al una umbral donde pueden una simular un sistema molecular con una perfecta, una precisión. Un sistema de una inteligencia artificial está una comenzando a una hacer un descubrimiento independiente en una física teórica. Dentro de los próximos 20 años, probablemente tendremos una computadora cuántica, lo suficientemente potente como para simular una región de un espacio-tiempo, que contenga 1.000.000 de partículas. Estas simulaciones no serán una aproximación, serán una pieza real de un universo, tan real como el espacio, a tu alrededor, pero operando según cualquier, ley física que elijamos implementar. Seremos capaces de crear un universo de bolsillo, donde gravedad funcione diferente, donde un tiempo fluya hacia atrás, donde conciencia pueda existir en pura, forma matemática sin ningún sustrato físico. Realizaremos un experimento sobre la naturaleza fundamental de existencia misma. Probando teoría al literalmente crear nueva realidad y observando cómo evolucionan. Pero el cambio más profundo podría estar ocurriendo dentro de nuestra propia mente. A medida que nos acercamos a la teoría del todo, conciencia humana está siendo forzada a expandirse de manera que fuerza los límites de lo que red neuronal biológica puede lograr. Estamos desarrollando intuición matemática sobre espacio de 11 dimensiones, superposición cuántica y jerarquía infinita de realidad. Esta es nueva forma de comprensión, nos está cambiando a un nivel fundamental. La generación de físico ahora entrando en el campo, piensa diferente que cualquier humano que vino antes que ellos. Sueñan en espacio matemático que no existe en realidad ordinaria. Visualizan un concepto que habría vuelto loca a generación anterior. Están desarrollando habilidad cognitiva que podría representar la siguiente etapa en evolución humana. Algunos investigadores están yendo más lejos usando neurotecnología avanzada para interconectar directamente su cerebro con computadora cuántica. Están aprendiendo a pensar en superposición cuántica, a sostener idea contradictoria, simultáneamente, hasta que observación, las colapse en un pensamiento definido. Están desarrollando forma de conciencia que refleja la extraña lógica de mecánica cuántica misma. Esta es mente mejorada. Está haciendo un descubrimiento que conciencia humana normal no podría lograr. Están viendo un patrón en las matemáticas de teoría de campo unificado que revela nueva vía hacia verificación experimental. Están desarrollando intuición sobre la naturaleza de realidad que pasa por alto, el paso lógico que un pensamiento convencional requiere. Pero también se están convirtiendo en algo otro que un humano. Su proceso de pensamiento está comenzando a parecerse a la estructura computacional que subyace a realidad misma. Se están transformando en encarnación viviente de la teoría del todo. Un ser consciente cuya mente refleja directamente el principio matemático que gobierna existencia. La pregunta que persigue a todos que trabajan en este campo es si esta transformación es voluntaria o inevitable. Estamos eligiendo mejorar nuestra conciencia o conciencia misma está evolucionando hacia algún punto final predeterminado. Si el universo es consciente y si somos parte de su autoconciencia,
entonces una evolución mental, podría ser tan una inevitable como una formación de una estrella y una galaxia. Esta una posibilidad añade una urgencia a una búsqueda de una verdad última. Podríamos estar compitiendo contra nuestra, una propia, una transformación, tratando de entender una realidad, antes de que nos volvamos cambiados que un valor humano y una preocupación humana se vuelvan irrelevantes. La teoría del todo podría no solo explicar el universo, podría reemplazarnos con algo mejor, adecuado para entenderlo. Sin embargo, incluso, mientras lidiamos con estas preguntas existenciales, el trabajo práctico de descubrimiento, continúa. Un nuevo experimento se está diseñando que podría detectar una dimensión extra directamente. Un detector de una onda gravitacional se está mejorando para sentir una fluctuación cuántica en un espacio-tiempo mismo. Un acelerador de una partícula se está planeando que podría crear un agujero negro y estudiar su propiedad cuántica. Cada nueva medición nos acerca a prueba crítica que validará o refutará una teoría más ambiciosa. Nos estamos acercando al momento en que especulación se convierte en un hecho. Cuando posibilidad matemática se convierte en una realidad física, cuando la teoría del todo, triunfa o colapsa bajo el peso de una evidencia experimental. El resultado determinará no solo el futuro de una física, sino el futuro de una civilización humana misma. Si tenemos razón sobre la naturaleza fundamental de una realidad, obtendremos un poder que una vez estuvo reservado para un Dios. Si estamos equivocados, necesitaremos comenzar de nuevo, con una teoría, una matemática y una forma de pensar sobre una existencia misma. Pero ahora mismo en momento, estamos en el umbral del mayor, descubrimiento en una historia humana, en algún lugar de la ecuación que describe una cuerda vibrante, un bucle giratorio o una red de información cuántica, yace la clave de todo lo que es fue o alguna vez podría ser. La teoría del todo no solo está esperando ser descubierta, se está activamente revelando a sí misma a través de cada experimento que realizamos, cada cálculo que completamos, cada pregunta que nos atrevemos a hacer sobre la naturaleza de una existencia. No solo estamos buscando una verdad última. Una verdad última nos está buscando a nosotros, usando nuestra mente como un instrumento para entenderse a sí misma. El misterio cósmico que ha desconcertado a una humanidad. Desde que primera vez miramos hacia las estrellas, está finalmente comenzando a desentrañarse. La respuesta que encontremos podría ser más extraña, más maravillosa y más peligrosa de lo que alguna vez imaginamos posible. Estamos a punto de aprender no solo cómo funciona el universo, sino por qué existe en absoluto, y ese conocimiento cambiará un todo, para siempre. El Santo Grial se encuentra a nuestro alcance. Después de un siglo de búsqueda, una década de avance matemático y un año de precisión experimental, estamos más cerca que nunca de sostener una llave maestra de una existencia misma. La teoría del todo no es solo un sueño lejano, ya. Se está acercando a una realidad que redefinirá lo que significa ser un humano. En un universo, mucho, más extraño y más magnífico de lo que alguna vez nos atrevimos a imaginar.
ya sea que una emerja de las una 11, una dimensiones de una teoría de una cuerdas, un espacio-tiempo discreto de una gravedad cuántica de una bucles, o una marco revolucionario que aún no una hemos una concebido. Esta, una teoría última, una desbloqueará una tecnología que una parece una mágica según el una estándar de hoy. Una manipulará una materia en una nivel más, una fundamental, una aprovechará una energía del una propio, un espacio vacío y potencialmente una trascenderá cada una limitación física que aún ha restringido una vida desde que una comenzó. Pero esto es lo que una hace que un momento, una sea verdaderamente una extraordinario. Una no solo una estamos descubriendo el una secreto más profundo del una universo. El una universo se está una descubriendo a sí mismo a través de nosotros, una usando una conciencia humana como su una instrumento de una autocomprensión. Cuando finalmente descifremos el código de una realidad no solo cambiaremos nuestro mundo. Cambiaremos lo que una realidad misma puede convertirse.